¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Empecemos con un nuevo cuento. Examen literario. Ubicado al norte de Chicago, al lado del lago Michigan, más precisamente en el centro de Milwaukee, estaba la biblioteca donde trabajaba James. El aroma a papel viejo, encuadernaciones gastadas, impregnaba el aire, mientras la tenue luz amarillenta de las lámparas proyectaba sombras inquietantes en los pasillos. Él no era un hombre particularmente atractivo ni extrovertido, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían analizar a cada persona como si fueran personajes de una novela. En su mente, cada acción debía tener un propósito claro, y cada persona un papel en su historia. Tenía una fascinación enfermiza por la literatura clásica, y sus elecciones de libros no eran al azar. Las mujeres que estudiaban solas y que venían a pedirle uno que otro libro se convertían en su obsesión, no por ser inalcanzables, sino por lo que representaban, posibles compañeras en su retorcida visión del amor. Sus padres, actores frustrados, se pasaron tardes enteras releyendo los guiones de los clásicos de la literatura, mientras que el pequeño James los escuchaba con atención. Habían rechazado papeles para publicidades u otras obras contemporáneas. Despreciaban todo aquello a lo cual consideraban ordinario. Las obras de Shakespeare no se actúan, se viven, solía decir su padre, a lo que su madre aplaudía de manera eufórica. Su apartamento era lo único que había heredado de ellos, junto con docenas de fotos de ellos en las tablas. Era un reflejo de la personalidad fría y calculadora, pequeño y sombrío, con paredes grises y muebles funcionales. El espacio estaba cuidadosamente organizado. Los libros apilados meticulosamente en estantes que cubrían cada rincón formaban un contraste inquietante con la falta de decoración personal. El resto de la casa estaba un poco desordenado, solo por los libros, que estaban por todas partes con señaladores que indicaban que estaban a medio leer. James tenía un ritual claro cuando se interesaba por una mujer. No las invitaba a salir ni a cenar. En su lugar les regalaba un libro, no cualquier libro, sino una obra maestra de la literatura, con la esperanza de que entendieran su verdadero significado. Un libro para iluminar tu mente, les decía, esbozando una sonrisa que carecía de calidez. Las mujeres, encantadas por el gesto, solían aceptar el regalo, sin saber que a partir de ese momento su destino estaba sellado. Semanas después, cuando se cruzaban con él en la biblioteca, James les conducía a una habitación privada, donde el suelo y la mesa estaban cubiertas por un fino plástico. Allí les hacía dos preguntas, una afectiva, si es que quisieran iniciar una relación con él, y en caso negativo, una literaria. Solo saldrían de esa habitación si respondían correctamente al menos una de ellas. Si fallaban, James ya había decidido su destino. La primera en someterse a este cuestionario fue Puma, una mujer de cabello negro y ojos verdes que irradiaba una ferocidad que él admiraba. Era bailarina de ballet, pero no quería que la tilden de hueca. Pensaba que leer un poco de historia le iba a dar tema de conversación. El bibliotecario, una tarde de lluvia, donde ella se había quedado casi hasta el cierre esperando que el agua siga su cauce, le había regalado Moby Dick, deseando que ella captara las referencias bíblicas de la obra, o al menos se lo agradezca dejando que pose sus manos sobre su cuerpo trabajado. Un par de semanas después, un día que la biblioteca estaba casi vacía, se acercó a ella y le invitó a pasar a una sala de lectura VIP. Más que una habitación cómoda, era una especie de cocina, donde la mesa y el piso estaban cubiertos de plástico transparente como si fuera un quirófano. No había fotos ni libros, solo utensilios de cocina y un pequeño alafio. Después de una breve charla, él se le insinuó, pero ella rechazó su propuesta de noviazgo debido a la falta de tiempo. Su día se basaba entre ensayos extenuantes que la dejaban agotada, solo con fuerzas para leer. Cuando le invitó a hablar del libro, en especial sobre el final de la novela, su respuesta lo decepcionó profundamente. «No soy tu alumna para que me tomes un examen», respondió ella con desdén, tras no saber si Ismael sobrevivía al final de la historia. James asintió en silencio, aunque por dentro ya había decidido su destino. «Lamentablemente te ha tragado la ballena»,
murmuró con una calma escalofriante. Puma intentó levantarse, pero en un movimiento preciso, James ya estaba sobre ella. El cuchillo brilló bajo la luz tenue mientras él lo deslizaba por su espalda con una precisión quirúrgica. No hubo gritos, solo un gélido silencio. Puma, como las demás que vendrían después, fue encontrada en pedazos envuelta en plástico, como si fuera parte de una instalación artística macabra. Luego llegó Mona, una mujer bajita y voluptuosa, a quien le regaló el retrato de Dorian Gray. Mona trabajaba en un supermercado como cajero y soñaba con visitar México. Ahorraba cada centavo que podía para destinarlo a un viaje por las playas de Acapulco. Los libros que pedía eran todos referidos a aprender español. Cada vez que ella le pedía un libro, él hacía una referencia a las obras de Oscar Wilde, esperando que ella le diga algo sobre la novela. Cansado de su silencio, casi la empujó hasta la sala contigua. Allí ella también lo rechazó, comentando que prefería estar sola, que era muy joven para andar noviando a sus 23 años. Luego, cuando le preguntó qué pasaba con el retrato, ella se rió. El retrato es algo inmóvil, un adorno, dijo sin entender la profundidad de la obra que había comenzado a hojear. James suspiró. Para él no eran solo hojas nirvanadas, era una prueba, y ella la había fallado. Muere como el retrato quemado, mientras el acero encontraba la carne con la misma precisión que siempre, y Mona, víctima, daba su último suspiro, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Cada mujer que fracasaba en su examen literario terminaba de la misma manera, acuchillada en un movimiento preciso y letal. James, vestido con un overol, completaba el ritual descuartizando los cuerpos, besando apasionadamente los labios de cada una de ellas antes de olvidarlas para siempre. El ciclo continuaba. Cada mujer que le gustaba, una pieza en su juego, un apodo que podría deshacerse con una respuesta correcta, una burla cruel a su incapacidad de relacionarse. La policía no tardó en notar el patrón. Con la presión mediática y el creciente número de cadáveres se formó un equipo especial para atrapar al asesino de Milwaukee. El caso fue asignado al detective David Parker, un hombre de 60 años, curtido por años de servicio. Tipió David para cerrar su informe. Las víctimas tienen en común que son mujeres independientes, que les gusta leer y que concurren a la misma biblioteca. Él odiaba el trabajo de su oficina, lo suyo era perseguir y golpear malhechores. Decidió interrogar a James. Su comportamiento distante y la frialdad con la que manejaba las preguntas lo volvió aún más sospechoso. Yo no pregunto datos personales a mis clientes, solo despacho libros, dijo el bibliotecario sin mirarlo a los ojos. El detective notó un leve temblor en las manos, un detalle que no pasó desapercibido. Decidieron allanarle el departamento en 2 ocasiones, pero no encontraron nada concluyente. Con el tiempo ideó un plan que fue aprobado por sus superiores. Dentro de las promesas de la academia se encontraba la joven Emma Wright, analítica y meticulosa. La muchacha era amante de la literatura, el señuelo perfecto para la mente retorcida del asesino. Emma se haría pasar por una mujer divorciada y adinerada, interesada en retomar su carrera universitaria. Coqueteó con James pidiéndole libros clásicos que sabía que podrían atraer su atención. James, cautivado, dudaba si era una trampa, pero la curiosidad por saber cómo pensaba esa mujer era imparable. Le regaló Hamlet y la invitó a una discusión privada sobre la obra. Un mes después, cuando llegaron a la habitación cubierta de plástico, James, con su té en mano, comenzó hablando del clima, y luego siguieron hablando del último partido de los Bucks. Cuando se acababa su bebida, decidió invertir las preguntas. ¿Cuál es la verdadera tragedia de Hamlet? La detective preparada respondió con calma. La tragedia no es solamente la muerte de los personajes, sino la inacción de Hamlet, su incapacidad para tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. James se detuvo sorprendido. La respuesta era perfecta. Por primera vez alguien había entendido su obsesión. Ella se había ganado su libertad. Era incapaz de hacerle daño.
Tú lo entiendes. Entre ser o no ser, existir o morir, has decidido vivir a través de los libros, dijo emocionado. Eres diferente a todas las que conocí en tu trabajo. Una mujer que no sabe de clásicos es como un animalito y debe ser tratado de igual manera. Hubo una larga pausa donde se miraron a los ojos y hasta se ruborizaron. David, con el oído en la puerta, al no escuchar diálogo, irrumpió tirando abajo la puerta, esperando encontrar a la gente encubierta en peligro, pero para su sorpresa estaban de los más campantes. Palpó al bibliotecario y no encontró nada que lo incrimine. Sin embargo, lo agarró de los hombros y lo tiró contra la pared. Confiesa, maldito, ¿qué estabas por hacer? Emma se interpuso hasta que su compañero se calmó. James desapareció poco después de ese incidente, dejando solo un rastro de libros y preguntas sin respuesta. Meses después, los investigadores recibieron un informe de las autoridades europeas. James había sido visto en varias ciudades del norte de Europa, particularmente en Inglaterra. Había dejado su vida en Milwaukee atrás, creyendo que en Europa, donde la literatura era venerada, encontraría mujeres que compartieran su pasión, donde el juego mortal no sería necesario. Te dije que él era el asesino, por eso huyó. ¿Y cómo vamos a hacerlo extraditar de Europa sin más prueba que tu imaginación? Tal vez ahora por fin se sienta entendido, murmuró Emma mirando a David. Aunque de alguna manera eso es lo más trágico de todo al dejar un país, pensando que todos tus coterráneos son unos idiotas. Cada 2 o 3 años Emma viajaba a Europa. A todos les decías que le encantaba pasear por Londres, visitar el Big Ben, presenciar el cambio de guardia, pero en realidad buscaba a James. Recorría bibliotecas, casas de autores famosos, castillos. Extrañaba las charlas con él. Nunca había podido tener una charla tan profunda sobre libros como las que tuvo con el fugitivo. Bueno, ahí termina este cuento, un cuento maravilloso que hace innumerables referencias a clásicos de la literatura. Para entenderlo mejor les sugiero que revisen las obras citadas. El cuento presenta una historia oscura y psicológica, en que la literatura se convierte en el filtro moral y fatal del protagonista. James, obsesionado con la intelectualidad y pureza del conocimiento, convierte la lectura en un juego mortal, donde la ignorancia es castigada con la muerte. Su frialdad y meticulosidad lo asemejan a un villano shakespeariano, cuya caída no es producto de la justicia, sino de su propia percepción de la realidad. La obsesión con el conocimiento sin humanidad puede ser tan peligrosa como la ignorancia. Hasta la próxima.